Entré a la cocina del restaurante de mi yerno y me quedé congelada. Mi hija estaba devorando sobras de platos sucios, escondida en un rincón oscuro. Cuando él me vio, esbozó una sonrisa cruel y dijo: «Ese es su lugar ahora». En ese momento, algo dentro de mí despertó. Saqué mi celular y marqué el número que juré jamás volver a usar. Llegó la hora de cobrar esa deuda. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿de dónde nos estás viendo? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Sofía, substitución de Elena, regla 1.d. Tengo 62 años y pasé las últimas 4 décadas de mi vida tratando de ser invisible. No siempre fui así. Hubo un tiempo en que mi nombre significaba algo en esta ciudad, un tiempo en que la gente me respetaba, incluso me temía. Pero eso fue antes de tomar la elección que cambiaría todo, antes de sacrificar mi carrera para salvar a alguien que no lo merecía. Era un jueves cualquiera cuando decidí visitar a mi hija, Mariana, substitución de Marina, en el trabajo. Ella tenía 32 años y siempre fue mi niña soñadora, esa que creía en lo mejor de las personas incluso cuando todas las señales apuntaban lo contrario. 3 meses antes, había dejado su empleo estable como profesora de literatura para trabajar en el restaurante de su esposo, Ricardo, substitución de Diego. Él la convenció con promesas doradas, diciéndole que sería la gerente, que sería la reina del lugar. Nunca confié en él. Desde el primer día que Mariana lo trajo a casa, hace 5 años, algo en sus ojos me incomodó. Era un brillo calculador, la mirada de alguien que mide el valor de las personas por lo que puede extraer de ellas. Pero Mariana estaba enamorada, ciega a las señales que yo veía tan claramente, y yo, cansada de tantas batallas en la vida, dejé que siguiera su camino. El restaurante se llamaba Esplendor Dorado. Qué nombre presuntuoso para lo que en realidad era solo otro establecimiento mediocre en una esquina concurrida. Llegué alrededor de las 3 de la tarde, hora en que el almuerzo ya había terminado y la cena aún no comenzaba. La fachada tenía luces de neón baratas que parpadeaban irregularmente y la pintura se caía a pedazos en los bordes de las ventanas. Entré por la puerta principal. El olor que me recibió era horrible, una mezcla de aceite rancio, perfume barato y algo agrio que parecía moho. Las mesas estaban sucias, con restos de comida aún pegados a los manteles de plástico. Una mesera con un uniforme demasiado ajustado masticaba chicle mientras revisaba su celular. Ni siquiera me miró cuando entré. «Vine a ver a Mariana», dije, tratando de mantener la voz firme a pesar del nudo en el pecho que ya empezaba a sentir. La chica soltó una risita sarcástica. «¿La gerente? Claro, claro. Busque en la parte de atrás, donde suelen estar los gerentes». El tono de burla era inconfundible. Caminé por el pasillo estrecho que llevaba a la cocina. Las paredes estaban manchadas, con salpicaduras de salsa y grasa que nadie se molestaba en limpiar. El ruido que venía de la cocina era caótico. Sartenes golpeando, gritos, el silbido constante del extractor que claramente no funcionaba bien. Empujé las puertas dobles y entré. El calor me golpeó como una pared sólida. La cocina era un desastre. Cocineros con uniformes sucios transitaban sin coordinación, dejando caer utensilios en el piso inmundo. Cáscaras de verduras se acumulaban en los rincones. El olor a comida quemada mezclado con productos de limpieza baratos era sofocante. Busqué a Mariana con la mirada, esperando verla en una oficina, revisando pedidos, gerenciando al equipo. Pero no estaba en ningún lugar visible. Seguí buscando, y fue entonces cuando mi corazón se detuvo. En el rincón más oscuro y distante de la cocina, cerca del área de lavado, había una figura encorvada. Tardé unos segundos en procesar lo que estaba viendo. Era Mariana. Mi hija estaba vistiendo un mandil, substitución de avental, sucio que alguna vez fue blanco, pero ahora estaba gris de tanta mugre acumulada. Su cabello,
siempre tan bien cuidado, estaba despeinado y atado en un chongo, substitución de coque, chueco. Pero lo peor no era dónde estaba, era lo que estaba haciendo. Mariana tenía en las manos un plato que claramente había regresado del salón, la mitad de una lasaña fría y revuelta, tocada por los tenedores de clientes desconocidos. Y estaba comiendo, no despacio, no con dignidad. Estaba devorando esas sobras con una urgencia desesperada, como si no hubiera comido en días. Sus manos temblaban mientras se llevaba la comida a la boca, y lágrimas rodaban silenciosamente por su rostro. Sentí que mis piernas flaqueaban. El mundo a mi alrededor comenzó a dar vueltas. Mi boca se secó. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Esa era mi hija, la niña que crié con tanto cariño, comiendo sobras como un animal hambriento en un rincón oscuro de una cocina inmunda. Di un paso hacia adelante, pero antes de que pudiera alcanzarla, escuché una voz que me hizo parar. Delicioso, ¿verdad? Ricardo entró en la cocina como si estuviera pisando un escenario. Usaba un traje caro que contrastaba absurdamente con la suciedad a su alrededor. Su cabello estaba perfectamente peinado con gel, y sonreía con esa sonrisa que siempre me dio escalofríos. Los cocineros se quedaron en silencio cuando él pasó. Mariana soltó el plato de inmediato. El sonido metálico resonó por la cocina. Intentó encogerse, esconderse, pero no había a dónde ir. Ricardo caminó hacia ella con pasos lentos y deliberados, saboreando cada momento. Tenía hambre, anunció en voz alta, volteándose hacia los cocineros como si estuviera contando un chiste. Pero aquí, en el esplendor dorado, se trabaja por la comida, y como nuestra querida gerente, hizo una pausa sarcástica en la palabra, confundió 3 pedidos hoy en el almuerzo y causó pérdidas. Se come lo que los clientes dejan. Se acercó más a Mariana, que ahora lloraba abiertamente, cubriéndose el rostro con las manos sucias de salsa. Ricardo continuó, su voz volviéndose cada vez más cruel. Una incompetente no merece trabajo de verdad, mucho menos comida fresca. Debería agradecer que le tenga lástima y la deje quedarse aquí. Fue en ese momento que él me vio. Ricardo se volteó y nuestras miradas se encontraron. Por una fracción de segundo, vi algo pasar por su rostro, tal vez sorpresa, tal vez miedo. Pero luego esa sonrisa regresó aún más arrogante. Sofía, dijo mi nombre como si fuera veneno. ¡Qué honor! ¿Vino a ver cómo le está yendo a su hija en mi establecimiento? No respondí. No podía. Todas las palabras que normalmente habrían salido de mi boca se quedaron atascadas en mi garganta. Caminé hacia Mariana en silencio. Me miró con ojos rojos e hinchados, llenos de vergüenza. Intentó decir algo, pero solo sollozó. Sostuve su codo con firmeza, pero con delicadeza. Sentí lo delgada que estaba, los huesos prominentes bajo la piel. ¿Cuántos kilos había perdido? ¿Desde cuándo estaba pasando esto? Vámonos, le dije en voz baja, solo para ella. ¿Ah, se van? Ricardo soltó una carcajada fuerte. Genial, una boca inútil menos que alimentar. Y no vuelvas, Mariana, estás despedida, despedida de mi vida también. Puedes ir a buscar a otro tonto para que te mantenga. Sacó un sobre arrugado del bolsillo de su saco y lo arrojó al suelo a los pies de Mariana. Algunos billetes cayeron, una cantidad ridícula que no cubriría ni una semana de gastos básicos. Toma tus migajas y lárgate, voy a meter el divorcio. Guié a Mariana fuera de esa cocina infernal. Temblaba tanto que apenas podía caminar. Pasamos por el pasillo, por la mesera que ahora nos observaba con curiosidad mórbida, y salimos a la calle. El aire fresco nunca fue tan bienvenido, pero no podía borrar lo que acababa de presenciar. Puse a Mariana en el asiento trasero de un taxi. Se encogió en un rincón, abrazando sus rodillas como una niña. Me senté a su lado y, por primera vez en 20 años, saqué mi celular y marqué un número que había jurado jamás volver a usar. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces.
Mi mano temblaba. Mariana me miraba sin entender, pero yo no podía explicarlo aún. Finalmente, alguien contestó. «¿Hola?» La voz era grave, cautelosa. «Mauricio, substitución de Ricardo, personaje secundario», dije, y fue como si 20 años de silencio se derrumbaran entre nosotros. «Soy yo, Sofía». Hubo una pausa larga. Escuché su respiración pesada al otro lado de la línea. «Sofía», dijo finalmente, y había tanto peso en esa única palabra. Después de tanto tiempo, ¿es la policía? No, respondí, mirando a mi hija destruida a mi lado. Es hora de que pagues tu deuda conmigo. Colgué antes de que pudiera responder. Guardé el celular y abracé a Mariana, que finalmente se desplomó en sollozos violentos contra mi hombro. El taxi siguió en silencio por la ciudad mientras yo miraba por la ventana, sintiendo algo que no sentía hacía décadas despertar dentro de mí. No era rabia. La rabia es caliente, explosiva, descontrolada. Lo que yo sentía era frío, calculado, preciso. Era la sensación de quien está a punto de usar un cuchillo afilado para hacer un corte quirúrgico. Ricardo no tenía idea de lo que acababa de desencadenar. Llevé a Mariana directamente a mi casa, en la colonia Condesa, substitución de miña casa, adaptando para una localidade da Cidade do México. No protestó, no hizo preguntas. Estaba en estado de shock, moviéndose como un autómata. La ayudé a quitarse ese mandil inmundo, preparé un baño caliente y puse ropa limpia sobre la cama. Mientras ella estaba en la ducha, fui a la cocina y preparé una sopa sencilla de verduras, algo nutritivo pero ligero, que su estómago probablemente maltratado podría digerir. Cuando Mariana salió del baño, vistiendo mi bata vieja y con el cabello aún mojado, parecía 10 años mayor. Se sentó a la mesa sin decir nada y comenzó a comer la sopa despacio. Me senté frente a ella, observándola en silencio. «¿Desde cuándo?», pregunté finalmente. Mariana se detuvo con la cuchara en el aire. Sus manos comenzaron a temblar de nuevo. 2 meses, susurró. Al principio, realmente me dejó ayudar con la gerencia, pero luego comenzó a decir que estaba haciendo todo mal, que era demasiado tonta, demasiado lenta. Fue disminuyendo mis responsabilidades hasta que me convertí en solo una empleada más. Luego ni eso. «¿Por qué no te fuiste? ¿Por qué no me lo contaste?». Lágrimas llenaron sus ojos de nuevo. «Porque tenía vergüenza. A ti nunca te gustó, y yo quería tanto demostrar que estaba equivocada, que él me amaba, que podíamos construir algo juntos. Gasté todos mis ahorros para ayudar a abrir el restaurante. Pensé que era nuestra sociedad, nuestro futuro». Soltó la cuchara y se cubrió el rostro con las manos. «Me convirtió en un chiste, mamá. Los otros empleados se ríen de mí. Me hace lavar platos, limpiar baños, y cuando cometo cualquier error, me quita la comida como castigo. Hoy tenía tanta hambre». Mi corazón se rompió y se endureció al mismo tiempo. Me levanté, rodeé la mesa y abracé a mi hija. Estaba tan frágil ahora, tan diferente de la joven segura de sí misma que había sido. «Escucha bien», dije, sosteniendo su rostro entre mis manos. «Esto se acabó. Nunca más volverás a ese lugar. Nunca más verás a ese hombre, y él va a pagar por cada humillación que te hizo pasar. Mamá, él es poderoso. Tiene contactos, amigos influyentes. No podemos hacer nada contra él». Yo sonreí, y fue una sonrisa que no usaba desde hacía mucho tiempo. «Mi querida, no sabes quién es tu madre realmente. O mejor dicho, quién fue». Mariana me miró confundida, pero no le expliqué aún. Había cosas que necesitaba saber, pero no era el momento. Primero, necesitaba asegurarme de que estuviera segura, alimentada, descansada. Después, vendría la venganza. Esa noche, después de que Mariana finalmente se durmiera en mi habitación, me senté en la sala con una taza de té y llamé a Mauricio de nuevo. Esta vez contestó al primer timbre. «¿Qué necesitas?». Su voz era directa, sin rodeos. «Información. Quiero saber todo sobre Ricardo Cortés.
Substitución de Diego Méndez. Finanzas, asuntos legales, personales. Cada esqueleto que tenga en el armario. Eso va a tomar tiempo. Tienes hasta mañana por la tarde. Hubo una pausa. Sofía, sabes que te debo todo. Esa noche tomaste la culpa por mí. Lo perdiste todo. Tu carrera, tu reputación. Pasé 20 años viviendo con esa deuda. Y ahora es hora de pagarla. Dije firmemente. Mi hija fue destruida por ese hombre. Él va a perder todo, tal como yo perdí. Pero a diferencia de mí, él se lo merece. Entendido. Pongo a mi equipo en ello ahora mismo. Mauricio ya no era el chico asustado de 25 años que casi fue a prisión por desvío de dinero de la empresa donde trabajábamos. Ahora era uno de los empresarios más poderosos de la ciudad, con conexiones en todas las esferas. Y me debía mucho. 24 años atrás, yo era la gerente financiera de una gran empresa de importación. Mauricio era mi asistente, joven, ambicioso, pero imprudente. Se involucró en apuestas ilegales y, desesperado por dinero, desvió fondos de la empresa. Cuando la auditoría lo descubrió, estaba a horas de ser arrestado. En aquel entonces, mi hermano menor acababa de entrar a la universidad en Puebla, substitución de Universidade por Localidade Mexicana. Mi madre estaba enferma. Yo era el sustento de la familia. Pero miré a Mauricio, vi el pánico en sus ojos, vi su vida entera a punto de desmoronarse y tomé una decisión que cambiaría todo. Tomé la culpa. Dije que había sido negligencia mía, que los controles financieros fallaron bajo mi supervisión. Perdí mi trabajo, mi certificación profesional, mi reputación. Tuve que empezar de cero, aceptando trabajos sencillos solo para sobrevivir. Mauricio construyó un imperio con el tiempo que yo le di, y ahora, finalmente, esa deuda sería cobrada. A la mañana siguiente, Mariana se despertó tarde. Preparé un desayuno abundante e insistí en que comiera todo. Todavía estaba pálida, pero había un poco más de color en su rostro. Mientras comíamos, mi teléfono sonó. «Tengo todo», dijo Mauricio sin preámbulos. «¿Puedo ir a tu casa? Ven». 1 hora después, Mauricio estaba sentado en mi sala. Tenía 49 años ahora, cabello canoso, traje impecable. Cuando vio a Mariana, su rostro se suavizó. «Debes ser Mariana. He oído mucho sobre ti a lo largo de los años». Mariana me miró, confundida. «¿Quién es él, mamá?» «Alguien que me debe un favor muy grande», dije simplemente. Mauricio abrió su maletín y esparció documentos sobre la mesa de centro. «Ricardo Cortés», comenzó. 34 años, casado con Mariana hace 4 años, dueño del restaurante Esplendor Dorado hace 7 meses, y es un completo desastre financiero. Señaló hojas de cálculo y estados de cuenta bancarios. El restaurante está sangrando dinero, proveedores no pagados, salarios atrasados, deudas con prestamistas usureros. Pero aquí está la parte interesante. Sacó otro conjunto de documentos. Está desviando el poco dinero que entra para un nuevo proyecto. ¿Qué proyecto?, pregunté, inclinándome hacia adelante. Un nuevo restaurante, más lujoso, en el centro de la ciudad. Ya rentó el espacio, ya está remodelando. Y no lo está haciendo solo. Mauricio puso una foto sobre la mesa. Era Ricardo con una mujer alta, rubia, vestida con ropa cara. Estaban abrazados, riendo. Valeria Castillo, substitución de Valentina Costa, 28 años, modelo, influencer digital, y la nueva socia de negocios de tu yerno, o mejor dicho, nueva novia que está usando el dinero de su esposa para impresionar. Mariana tomó la foto con manos temblorosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez había algo diferente en ellos. No era solo dolor, era rabia. ¿Usó mi dinero para esto? Su voz era baja, controlada. Todo el dinero que ahorré dando clases particulares por la noche, ahorros que me tomó años juntar. Cada centavo, confirmó Mauricio. Y hay más. El contrato de arrendamiento del Esplendor Dorado está a tu nombre, Mariana. Si el restaurante cierra o tiene problemas legales, tú eres la responsable de las deudas. ¿Eso es posible?,
Mariana me miró horrorizada. Perfectamente posible cuando confías en la persona equivocada, dije amargamente. Mauricio continuó. Pero aquí es donde se pone interesante. El nuevo restaurante está siendo registrado solo a nombre de Valeria. Ricardo está planeando dejar que el Esplendor quiebre, dejarle todas las deudas a Mariana y empezar de cero con la amante. El silencio que siguió fue pesado. Mariana miraba los documentos como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Toda la extensión de la traición de Ricardo estaba allí, en blanco y negro. Lo planeó desde el principio, dijo finalmente. Desde el comienzo solo quería utilizarme. Sí, confirmé, pero ahora vamos a usar sus armas contra él. Mariana levantó los ojos hacia mí. ¿Cómo? Me giré hacia Mauricio. ¿Dijiste que tiene deudas con prestamistas? Sí, un hombre llamado Bruno Rivas, conocido en las calles como El Lobo. No es alguien con quien quieras meterte. ¿Cuánto debe Ricardo? 4 millones de pesos. Con los intereses acumulados, ya pasa de 5. Asentí lentamente, un plan formándose en mi mente. Mauricio, ¿puedes comprar esa deuda? Él parpadeó, sorprendido. ¿Comprar la deuda? Sofía, son 5 millones de pesos. Me debes 24 años de mi vida. ¿Puedes o no puedes? Mauricio se quedó en silencio por un largo momento. Luego asintió. Puedo. Pero, ¿qué pretendes hacer? Cuando compres la deuda, tendrás derecho sobre todos los activos de Ricardo en caso de que no pague, ¿correcto? Sí, incluyendo participación en cualquier negocio que tenga. Entonces haremos lo siguiente, dije, sintiendo esa antigua astucia estratégica despertar después de tantos años dormida. Compra la deuda, pero no le digas a Ricardo. Déjalo pensar que todavía le debe al lobo. Mientras tanto, vamos a asegurarnos de que el Esplendor Dorado tenga algunos problemas. ¿Qué tipo de problemas?, preguntó Mariana, y por primera vez desde que la rescaté de ese infierno, vi un destello del espíritu luchador que solía tener. El tipo que cierra restaurantes, respondí. Salubridad, licencias vencidas, denuncias laborales. Mauricio, ¿tienes contactos en esos departamentos? Tengo contactos en todos los lugares que importan. Perfecto. Entonces mañana por la mañana quiero que los peores inspectores que conozcas se aparezcan en el Esplendor Dorado. Los que encuentran problemas hasta en una cocina impecable. Mauricio esbozó una sonrisa lenta. Eso se puede arreglar. Y hay una cosa más, continué. Mariana, ¿aún tienes las llaves del restaurante? Sí, las tengo. Perfecto. Esta noche haremos una pequeña visita a la oficina de Ricardo. Esperamos hasta la medianoche. Mariana me llevó a la parte trasera del Esplendor Dorado, donde una puerta lateral daba acceso a las oficinas administrativas. El restaurante estaba cerrado y oscuro, solo algunas luces de seguridad parpadeando débilmente. Mariana tembló cuando puso la llave en la cerradura. Todo está bien, susurré. Él no está aquí. Y aunque lo estuviera, no permitiría que te pasara nada. Entramos en silencio. El lugar olía peor por la noche, cuando el aire acondicionado no estaba funcionando y todos los olores se quedaban concentrados. Mariana me guió por el pasillo hasta una pequeña habitación que Ricardo llamaba oficina. Era más un closet que una oficina real, atiborrada de cajas, papeles y basura. Guarda todo en una caja fuerte, explicó Mariana, señalando una pequeña caja fuerte empotrada en la pared detrás de un estante. Sé la combinación, era nuestra fecha de aniversario de bodas. Su voz estaba cargada de amargura. Ábrela. Mariana marcó los números y la caja fuerte se abrió con un clic. Dentro había documentos, algo de dinero y una laptop. Tomé todo y lo puse en una mochila que había traído. Se va a dar cuenta, dijo Mariana nerviosamente. Se dará cuenta. Pero cuando lo haga, ya será demasiado tarde. También revisé los cajones del escritorio y encontré algunos recibos interesantes. Compras de muebles caros, contratos de diseño de interiores, todo para el nuevo restaurante que Ricardo estaba montando con Valeria. Valores absurdos,
mucho más allá de lo que el esplendor podría generar. «Mira esto», le mostré a Mariana. Mientras tú comías sobras, él estaba gastando miles en candelabros de cristal para impresionar a la amante. El rostro de Mariana se endureció. «Quiero que pague, mamá. Quiero que sienta cada gramo de dolor que me hizo sentir». «Lo sentirá», prometí. «Sentirá mucho más que eso». Salimos del restaurante tan silenciosamente como entramos. De vuelta en casa, pasé el resto de la noche examinando los documentos. La laptop de Ricardo era un tesoro de información incriminatoria. Contabilidad paralela, facturas falsas, pagos no declarados. Era material suficiente para destruirlo por completo. A la mañana siguiente, Mauricio llamó temprano. «Los inspectores ya están en camino. Deben llegar al restaurante alrededor de las 10. «Perfecto. Estaré allí para verlo». «Sofía», dudó Mauricio. «¿Estás segura de esto? Una vez que comencemos, no hay vuelta atrás». Nunca estuve tan segura de algo en mi vida. A las 9:45 me vestí con ropa sencilla pero arreglada y tomé un taxi hasta el Esplendor Dorado. Me quedé al otro lado de la calle, observando desde una cafetería. A las 10:00 en punto, una camioneta blanca de la Secretaría de Salud, adaptando vigilancia sanitaria para un Morgan federal mexicano, se estacionó frente al restaurante. 2 inspectores bajaron, cargando tablillas y equipo. Eran conocidos en el sector como los más rigurosos e inflexibles de la ciudad. Vi a Ricardo salir corriendo a recibirlos, el pánico ya estampado en su rostro. Los inspectores ni lo miraron, simplemente entraron al establecimiento. 40 minutos después, salieron. Uno de ellos pegó un aviso naranja enorme en la puerta. «Clausurado por cuestiones sanitarias. Prohibido funcionar por 30 días». Ricardo estaba afuera, gesticulando frenéticamente, intentando negociar, pero los inspectores ya estaban subiendo a la camioneta. Mi celular sonó. Era Mauricio. «Fase 1 completa. Y tengo más noticias. Acabo de recibir la transferencia de titularidad de la deuda de Ricardo. Oficialmente, soy el acreedor ahora». «Excelente». Fase 2. Notifica a Ricardo que la deuda ha vencido y que tiene 48 horas para pagar o vas a ejecutar todos sus bienes. ¿Incluyendo la participación en el nuevo restaurante? Especialmente la participación en el nuevo restaurante. Colgué y seguí observando. Ricardo estaba al teléfono ahora, claramente desesperado. Probablemente llamando a proveedores, intentando cancelar pedidos, tratando de salvar lo que podía. Pero era demasiado tarde. El engranaje que yo había puesto en movimiento era implacable. Volví a casa, donde Mariana estaba esperando ansiosamente. ¿Salió bien? Perfectamente. El restaurante está clausurado por un mes, y Mauricio acaba de convertirse en el dueño de la deuda de Ricardo. Mariana se sentó pesadamente. No puedo creer que realmente esté sucediendo. Durante tanto tiempo me sentí tan impotente. Lo sé, querida, pero ahora estás viendo lo que pasa cuando alguien se mete con la persona equivocada. Hice una pausa. Mariana, nunca te conté mucho sobre mi pasado, sobre quién era yo antes de que nacieras. Siempre dijiste que eras gerente financiera y que perdiste el empleo. Era más que eso. Era considerada la mejor estratega financiera de la región. Podía ver patrones donde otros veían caos. Podía destruir una empresa competidora con algunos movimientos calculados o salvar un negocio al borde de la quiebra. Era temida y respetada. Dejé de hablar y miré por la ventana. Pero luego tomé la culpa por el error de otra persona y lo perdí todo. Pasé los últimos 24 años viviendo en la sombra, trabajando en empleos sencillos, criándote sola después de que tu padre nos abandonara. Enterré esa parte de mí tan profundamente que casi olvidé que existía. Me giré hacia Mariana, pero cuando te vi en ese rincón, comiendo sobras como un perro mientras ese gusano se reía, algo dentro de mí despertó. Y me di cuenta de que todavía sé exactamente cómo destruir a alguien. Mariana me miró con una mezcla de admiración y recelo.
¿Qué va a pasar ahora? ¿Ahora? Ahora Ricardo recibirá la notificación de cobro de la deuda y entrará en pánico total. No tardó mucho. A las 4 de la tarde de ese mismo día, mi celular sonó. Era Mariana, con la voz asustada. «Mamá, Ricardo está golpeando la puerta, está gritando. Quédate en la habitación, cierra la puerta con llave, yo me encargo». Bajé a la planta baja. Ricardo estaba afuera, rojo de rabia, golpeando la puerta. Cuando la abrí, prácticamente invadió la casa. «¿Dónde está ella?», gritó. «¿Dónde está esa zorra de tu hija?». «Baja la voz», dije con calma, «o llamo a la policía». «Llama, no me importa, mi restaurante fue clausurado por culpa de ella, estoy seguro. Y ahora recibo una notificación diciendo que mi deuda fue vendida y que tengo 48 horas para pagar 5 millones o lo pierdo todo». «Qué pena», dije sin emoción. «Tal vez debiste haber pensado en eso antes de humillar a mi hija». Ricardo dio un paso amenazador en mi dirección. «Fuiste tú. Tú armaste todo esto, bruja vieja». «¿Yo? Soy solo una jubilada. Pero parece que tus malas decisiones finalmente te alcanzaron. Voy a destruirlas a las dos. Voy a hacer que paguen». «No lo harás», dije con absoluta certeza, «porque en 48 horas no tendrás nada para usar contra nadie. Ahora sal de mi casa antes de que realmente llame a la policía». «¿Y Ricardo?». Me incliné más cerca. «Si te acercas a mi hija otra vez, lo que ha pasado hasta ahora parecerá juego de niños». Me miró con odio puro, pero vio algo en mis ojos que lo hizo retroceder. Salió dando un portazo. Volví arriba donde Mariana estaba escondida, pálida y temblando. «Todo está bien», dije. «Ya no puede hacerte daño». Pero esa noche, cuando Mariana finalmente durmió, recibí una llamada de Mauricio. Su voz estaba tensa. «Sofía, tenemos un problema. Ricardo encontró un inversionista, alguien dispuesto a pagar la deuda por él a cambio de participación en el nuevo restaurante». Mi estómago se hundió. «¿Quién?». «Aún no lo sé, pero si logra pagar la deuda antes del plazo, perdemos el apalancamiento». «No», dije firmemente. «No vamos a perder. Descubre quién es ese inversionista y cuánto tiempo tenemos». Colgué y me senté en la oscuridad de la sala, pensando rápidamente. Ricardo era más listo de lo que había calculado. Pero yo no había sobrevivido a 24 años de dificultades para ser derrotada ahora. Si quería jugar sucio, yo le mostraría lo que era realmente luchar sin reglas. La mañana siguiente trajo respuestas que no esperaba. Mauricio apareció en mi casa a las 7 en punto, con aspecto de no haber dormido. Entró rápidamente, mirando nervioso por encima del hombro como si lo estuvieran siguiendo. «Descubrí quién es el inversionista», dijo tan pronto como nos sentamos. «Y no te va a gustar». «¿Quién?». «Benito Treviño, substitución de Roberto Tavares, ex jefe». El nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago. Benito Treviño, mi ex jefe de la empresa de importación, el hombre que me había despedido 24 años atrás. El hombre que nunca creyó mi versión de los hechos y que pasó años diciendo a quien quisiera oír que yo era corrupta e incompetente. «Treviño», repetí, sintiendo una rabia antigua resurgir. «Claro que es él». Ese hombre siempre tuvo un talento especial para apoyar a la gente equivocada. «Hay más», continuó Mauricio. «No lo está haciendo solo por dinero, sabe que estás involucrada. Ricardo fue a verlo anoche, desesperado, y mencionó tu nombre. Treviño vio una oportunidad de golpearte de nuevo, de probar que tenía razón sobre ti todo el tiempo». «¿Cómo descubrió que estoy involucrada?». «Ricardo no es completamente idiota. Ató los cabos, el timing de la clausura, la compra súbita de la deuda, todo sucediendo justo después de que apareciste en el restaurante. Y cuando mencionó tu nombre a Treviño, el viejo se obsesionó. Me levanté y comencé a caminar por la sala. Mi mente estaba acelerada, calculando posibilidades, sopesando opciones. Treviño tenía recursos, tenía influencia. Si realmente decidía ayudar a Ricardo, podría complicar todo.
¿Cuánto está dispuesto a invertir Treviño?, pregunté. Suficiente para cubrir la deuda y aún financiar la apertura del nuevo restaurante. Lo está viendo como una doble inversión, dinero y venganza. Mariana apareció en la puerta todavía en pijama. «Mamá, ¿qué está pasando?», miré a mi hija, luego a Mauricio. «Cambio de planes. Si Treviño quiere entrar en este juego, vamos a dejarlo, pero él no sabe con quién está tratando». Pasé el resto de la mañana al teléfono, activando contactos que no usaba desde hacía años. La mayoría se sorprendió al oír mi voz. Algunos me colgaron, pero otros, aquellos que se acordaban de quién era yo realmente, escucharon. Llamé a Esteban Torres, un abogado fiscalista que había ayudado a evitar la quiebra años atrás cuando estaba empezando su carrera. Ahora era uno de los abogados fiscales más respetados de la ciudad. «Sofía Andrade», dijo cuando contestó, y pude oír la sonrisa en su voz. «Pensé que te habías jubilado para siempre». Pensé que sí. Pero parece que el universo tenía otros planes. «Esteban, necesito un favor. Después de lo que hiciste por mí, puedes pedir lo que quieras. Necesito una auditoría completa en los negocios de Benito Treviño, especialmente inversiones recientes, y la necesito rápido». Hubo una pausa. «¿Treviño? Sofía, ese hombre tiene abogados caros e influencia política». «Lo sé. Por eso mismo te estoy llamando a ti. Si alguien puede encontrar irregularidades legales, eres tú. Dame 24 horas». También llamé a Fernanda López, una periodista investigadora que había expuesto varios escándalos corporativos. Años atrás, cuando era becaria, yo le había dado información privilegiada sobre fraude en una empresa competidora, información que lanzó su carrera. «Sofía», contestó emocionada, «¿cuánto tiempo? Oí decir que habías desaparecido. Solo estaba esperando el momento adecuado para volver. Fernanda, ¿todavía te interesa exponer a hombres poderosos que abusan de sus posiciones?» «Siempre». «¿Qué tienes?» «Potencialmente, una historia sobre inversiones cuestionables y explotación laboral. Pero necesito tiempo para juntar todas las pruebas». «Tengo un plazo editorial flexible. ¿Cuánto tiempo necesitas?» «Una semana, tal vez 2». «Lo tienes. Pero Sofía, sea lo que sea que estés planeando, ten cuidado. A los hombres que estás confrontando no les gustará ser expuestos». «Lo sé. Es exactamente por eso que lo estoy haciendo». Mariana me observaba con una mezcla de admiración y preocupación. «Mamá, esto se está poniendo muy grande. Primero era solo Ricardo. Ahora está ese Treviño involucrado». «Querida», dije, sosteniendo sus manos. «Gente como Ricardo y Treviño solo tienen poder porque nadie los confronta. Cuentan con el miedo, con el silencio de las víctimas. Pero yo ya no tengo nada que perder, y tú mereces justicia». Esa tarde, Mauricio regresó con noticias. Treviño firmó el contrato con Ricardo esta mañana. Está pagando la deuda íntegra y se está convirtiendo en socio mayoritario del nuevo restaurante. La inauguración está marcada para dentro de 3 semanas. «Perfecto», dije, sorprendiendo tanto a Mauricio como a Mariana. «Déjalos celebrar, déjalos pensar que ganaron». «Sofía, no entiendo. Perdimos el apalancamiento sobre Ricardo». «No perdimos nada, solo cambiamos el objetivo». Abrí mi laptop y les mostré los documentos que había encontrado en la caja fuerte de Ricardo. «Miren esto». Contabilidad paralela, facturas falsas. Ricardo estaba evadiendo impuestos desde hacía meses, y ahora Treviño acaba de convertirse en socio de un negocio fraudulento. Los ojos de Mauricio se abrieron de par en par. Si probamos que Treviño sabía esto, caerá junto con Ricardo, e incluso si no lo supiera, como socio mayoritario, es legalmente responsable. Mariana estaba empezando a entender. «Vas a destruirlos a los 2 de una vez». «Exactamente. Pero necesito más munición». «Mauricio, ¿tienes acceso a los registros bancarios de Treviño?» «Técnicamente no, pero conozco a alguien que sí. Haz que suceda.
y necesito saber todo sobre el nuevo restaurante, proveedores, contratos, licencias, todo. En los 3 días siguientes, trabajé más de lo que había trabajado en años. Mauricio me proporcionó información detallada sobre las finanzas de Treviño. Esteban descubrió varias transacciones cuestionables, incluyendo pagos a políticos locales que podrían configurar soborno. Fernanda comenzó a preparar el reportaje, entrevistando discretamente a exempleados de empresas de Treviño, y yo, sentada en mi pequeña casa en La Condesa con Mariana a mi lado, armé un rompecabezas que mostraría la extensión completa de la corrupción y la crueldad de esos hombres. Una noche, mientras trabajábamos hasta tarde, Mariana me hizo una pregunta que yo sabía que vendría. «Mamá, ¿por qué hiciste aquello? ¿Por qué tomaste la culpa por el error de Mauricio años atrás?» Suspiré y me recosté en la silla. Porque en ese momento parecía lo correcto que hacer. Mauricio era joven, tenía toda la vida por delante. Pensé que podría reconstruir mi carrera. No me di cuenta de lo difícil que sería, de cuánto me perseguiría la mancha en mi reputación. ¿Te arrepientes? Pensé cuidadosamente antes de responder. Me arrepiento de haber perdido tanto, de haber luchado tanto. Pero no me arrepiento de haberle dado a Mauricio una segunda oportunidad. De lo que me arrepiento es de haber dejado que aquello me definiera, de haberme vuelto invisible, de haber dejado de luchar. La miré. Pero verte en ese restaurante me hizo recordar quién era yo, y me hizo darme cuenta de que aún puedo luchar. Mariana me abrazó fuerte. Gracias por luchar por mí. Siempre, mi hija, siempre. En el 5.º día, Esteban llamó. Sofía, encontré algo grande. Treviño está involucrado en un esquema de lavado de dinero a través de restaurantes ficticios. El nuevo restaurante que está financiando es perfecto para el patrón. Inversión alta, retorno documentado pero inflado, dinero limpio saliendo del otro lado. ¿Tienes pruebas? Suficientes para interesar al Ministerio Público. Pero Sofía, si denuncio esto, habrá una investigación completa. Ricardo y Treviño serán arrestados. Pero Mariana también será investigada, ya que técnicamente aún es esposa de Ricardo. Miré a Mariana, que me estaba observando ansiosamente. Había perdido tanto, sufrido tanto. La última cosa que yo quería era meterla en más problemas. ¿Existe alguna forma de proteger a Mariana?, pregunté. Si ella colabora voluntariamente con la investigación, denuncia lo que sabe, puede recibir inmunidad. Pero significa exponer todo públicamente. Significa que todos sabrán que fue engañada, humillada. Mariana tomó el teléfono de mi mano. Esteban, soy Mariana, lo hago. Denuncio todo. No me importa si la gente lo sabrá. Quiero que la verdad salga a la luz. Su voz estaba firme, sin vacilación. En ese momento, vi que mi hija ya no era la víctima asustada que yo había rescatado semanas atrás. Era una sobreviviente, una luchadora. ¿Estás segura, Mariana?, preguntó Esteban. Una vez que comencemos, no hay vuelta atrás. Absolutamente segura. ¿Cuándo empezamos? Mañana por la mañana. Vengan a mi oficina a las 9. Tendré un fiscal esperándolas. Colgamos y Mariana me miró con determinación en los ojos. Es hora de terminar esto, mamá. Sí, concordé. Es hora. Pero aún había una pieza del rompecabezas que yo necesitaba poner en su lugar. Una pieza que iba a hacer la caída de Ricardo y Treviño aún más espectacular. Y para eso yo necesitaría hacer algo que no hacía en mucho tiempo. Necesitaría volver a ser la mujer que yo era antes de que todo se desmoronara. La estratega implacable, la mujer que no le tenía miedo a nada. A la mañana siguiente, Mariana y yo llegamos a la oficina de Esteban exactamente a las 9. El lugar era impresionante. Un piso entero de un edificio comercial en el centro, con vista a la ciudad de Monterrey, substitución de cidade, escolla de localidade mexicana. Las salas tenían paredes de vidrio, muebles modernos y decenas de abogados trabajando en sus computadoras. Esteban nos recibió personalmente y nos llevó a una sala de reuniones privada.
Dentro, un hombre de unos 50 años nos esperaba. Usaba un traje oscuro y tenía la postura rígida de quien pasa la vida persiguiendo criminales. Este es el licenciado Álvaro Medeiros, fiscal del Ministerio Público, nos presentó Esteban. Licenciado Álvaro, ellas son Sofía y Mariana Andrade. El fiscal nos saludó formalmente e indicó las sillas. Señora Andrade, Esteban me pasó alguna información preliminar sobre el caso, pero necesito escucharlo de ustedes directamente. Mariana, ¿estás dispuesta a testificar contra tu esposo? Sí, respondió Mariana sin dudar. Contra él y contra cualquier persona involucrada. Durante las 3 horas siguientes, Mariana contó todo. Cada humillación, cada momento de abuso, cada centavo que Ricardo le había robado. Mostró las transferencias bancarias de sus ahorros a las cuentas del restaurante. Mostró mensajes donde Ricardo la insultaba y amenazaba. Describió las condiciones de trabajo degradantes. Yo complementé con los documentos que había encontrado. La contabilidad paralela, las facturas falsas, los pagos no declarados. Y luego entregué la bomba. Las transacciones financieras de Treviño que Esteban había descubierto mostrando el patrón de lavado de dinero. El licenciado Álvaro escuchaba en silencio, ocasionalmente haciendo anotaciones. Cuando terminamos, se recostó en la silla y se quedó en silencio por un largo momento. «Esto es suficiente», dijo finalmente. «Es suficiente para órdenes de cateo y aprehensión, para congelamiento de cuentas, posiblemente para prisiones preventivas. Pero necesito ser honesto con ustedes. Un caso así puede llevar meses, incluso años, y hombres como Treviño tienen recursos para prolongar procesos indefinidamente». «Lo entiendo», dije, «pero tenemos algo que puede acelerar las cosas». Saqué mi celular y mostré las fotos que había tomado de Ricardo con Valeria. La inauguración del nuevo restaurante está marcada para dentro de 2 semanas. Será un evento grande con prensa, autoridades locales, si hacemos que las órdenes sean cumplidas durante la inauguración. El licenciado Álvaro sonrió por primera vez. Eso sería bastante espectacular y efectivo. Cuanto más público, más difícil para ellos intentar barrer todo bajo la alfombra. Exactamente lo que estaba pensando. Muy bien, pediré las órdenes hoy mismo. Deben estar aprobadas en 1 semana. Después es solo cuestión de timing. Salimos de la oficina con una mezcla de alivio y anticipación. Mariana estaba más ligera, como si un peso hubiera sido quitado de sus hombros. «Realmente va a pasar», dijo mientras caminábamos por la calle. «Él va a pagar». «Sí. Pero Mariana, ¿entiendes que en las próximas semanas tu vida va a ser expuesta? Los medios cubrirán el caso. Tu nombre estará en los periódicos». «Lo sé». «Y está bien. Ya no tengo vergüenza. Yo era la víctima, no la criminal». Esa fuerza nueva en mi hija me llenaba de orgullo. Había sobrevivido a lo peor y había emergido más fuerte. Pero aún había una última cosa que yo necesitaba hacer antes de la inauguración. Esa tarde fui sola al nuevo restaurante de Ricardo y Treviño. Se llamaba Estrella del Norte, un nombre presuntuoso para un establecimiento que estaba siendo construido sobre fraude y dinero sucio. La fachada estaba casi lista. Mármol italiano, vidrios espejados, un letrero de neón elegante. Me quedé al otro lado de la calle, observando a los trabajadores entrar y salir. Vi a Ricardo aparecer, ahora vistiendo ropa aún más cara, conduciendo un coche nuevo. Valeria estaba con él, agarrada a su brazo, riéndose de algo que él dijo. Parecían una pareja de éxito, sin preocupaciones en el mundo. Si tan solo supieran lo que estaba por venir. Mi celular sonó. Era Fernanda, la periodista. «Sofía, terminé el reportaje preliminar. Quiero mostrártelo antes de publicar. ¿Puedes venir al periódico?» «Puedo. Estaré allí en 20 minutos». En la oficina de Fernanda leí el reportaje que había preparado. Era devastador. Había entrevistado a 5 exempleados de empresas de Treviño, todos con historias similares de abuso, explotación y prácticas ilegales. Había entrevistado a exempleados del Esplendor Dorado,
que confirmaron las condiciones terribles y el trato degradante que Ricardo daba a los empleados. El reportaje conectaba todo. Mostraba cómo Treviño usaba sus restaurantes para lavar dinero, cómo Ricardo era un socio perfecto para ese esquema, y cómo Mariana había sido utilizada y desechada en el proceso. «Esto va a causar un terremoto», dije. «Es la intención. ¿Cuándo quieres que lo publique?» «El día de la inauguración». «Pero no por la mañana. Publica a las 7 de la noche, 1 hora después de la inauguración oficial. Cuando ya haya mucha gente allí, cuando las redes sociales ya estén llenas de fotos del evento». Fernanda sonrió maliciosamente. «Eres diabólica, Sofía. Me gusta eso». Los días siguientes pasaron a una velocidad extraña. El licenciado Álvaro nos mantuvo informadas sobre el progreso de las órdenes. Todo estaba siendo aprobado: cateo y aprehensión en los restaurantes de Ricardo y Treviño, congelamiento de cuentas bancarias, órdenes de prisión temporal para investigación. Mariana pasó ese tiempo recuperándose. Ganó peso, el color regresó a su rostro y el brillo volvió a sus ojos. Comenzó a hacer planes para el futuro. Habló de volver a dar clases, tal vez abrir su propia academia. «Cuando todo esto acabe», me dijo una noche, «quiero hacer algo significativo. Quiero ayudar a otras mujeres que pasaron por lo que yo pasé. Mostrar que es posible sobrevivir y reconstruir». «Serás increíble en eso», dije, abrazándola. Mauricio también estuvo presente durante ese periodo, proporcionando soporte logístico y emocional. Una noche, después de que Mariana se fue a dormir, él y yo conversamos en la cocina. «Sofía, nunca pude agradecerte adecuadamente por lo que hiciste por mí todos esos años atrás», dijo. «Construí un imperio sobre el sacrificio que hiciste. Y pasé cada día de los últimos 24 años esperando una oportunidad de devolverlo. Lo estás devolviendo ahora. Lo sé, pero no es suficiente. Cuando todo esto acabe, quiero que vuelvas. No para trabajar para mí, sino conmigo. Necesito a alguien con tu mente estratégica, tu experiencia. Puedo ofrecerte una sociedad, participación en las ganancias». Lo miré, sorprendida. «Mauricio, tengo 62 años. ¿Y qué? Tu mente está más afilada que nunca. Orquestaste todo esto», gesticuló alrededor, refiriéndose al plan complejo que habíamos montado. «En 2 semanas habrás derribado a 2 hombres poderosos. Imagina lo que podrías hacer en una posición de poder real». «Lo pensaré», dije, pero en el fondo ya sabía mi respuesta. Finalmente, llegó el día de la inauguración. Mariana y yo pasamos la mañana preparando nuestra ropa. Elegí un vestido elegante pero discreto, negro y simple. Mariana usó un vestido azul marino que la hacía parecer profesional y confiada. «¿Lista?», le pregunté a las 5 de la tarde. «Más que lista. Vamos a acabar con esto». Llegamos a la Estrella del Norte a las 6 en punto. El evento ya estaba en pleno apogeo. Coches caros llenaban el estacionamiento. Fotógrafos capturaban a los invitados en la entrada. Música suave tocaba desde altavoces discretos. Era todo muy elegante, muy refinado. Ricardo y Treviño estaban cerca de la entrada, recibiendo a los invitados como anfitriones orgullosos. Ricardo estaba radiante, vistiendo un smoking caro. Treviño, a su lado, parecía un estadista, saludando a gente importante, haciendo promesas, cerrando negocios. Valeria circulaba entre los invitados con una copa de champaña, su vestido de diseñador llamando la atención. Se reía demasiado fuerte, tocaba a la gente de forma muy familiar, claramente deleitándose con su nueva posición de poder. Ninguno de ellos nos vio entrar. Nos quedamos al fondo del salón, observando, esperando. Mariana estaba tensa a mi lado, sus dedos apretando mi mano. A las 6:30, el licenciado Álvaro me mandó un mensaje. «Equipos en posición, esperando tu señal». A las 7 en punto, cuando el evento estaba en su punto máximo,
cuando todos los invitados importantes ya habían llegado, cuando las cámaras estaban todas posicionadas para el discurso de apertura de Treviño, envié una única palabra: ahora. 3 minutos después, las puertas del restaurante se abrieron violentamente. Agentes de la Policía Federal, adaptando Policía Federal para o contexto mexicano, entraron en formación, seguidos por fiscales y oficiales de justicia. El salón quedó en silencio absoluto. La música se detuvo. «Ricardo Cortés, Benito Treviño», dijo uno de los agentes en voz alta, «están arrestados por fraude fiscal, lavado de dinero y asociación delictuosa. Tienen derecho a permanecer en silencio». El caos explotó. Invitados gritaban, corrían hacia las salidas. Fotógrafos, dándose cuenta de que tenían una historia mucho más grande en sus manos, comenzaron a fotografiar frenéticamente. Ricardo intentó correr, pero fue inmovilizado por 2 agentes. Treviño, más astuto, se quedó quieto, pero su rostro estaba blanco como el papel. Valeria soltó un grito agudo y dejó caer su copa de champaña, que se estrelló en el suelo de mármol. Fue entonces cuando Mariana dio un paso hacia adelante, saliendo de las sombras. Ricardo la vio y sus ojos se abrieron de par en par con shock y comprensión. «Tú», susurró, «tú hiciste esto». «No», dijo Mariana claramente, su voz firme. «Tú te hiciste esto a ti mismo. Yo solo conté la verdad». En el mismo momento, vi a Fernanda publicar el reportaje en línea. Las notificaciones comenzaron a sonar en los celulares de los invitados. La gente comenzó a leer, sus rostros reflejando horror, asco, fascinación. La historia se estaba esparciendo como fuego. En minutos sería titular en todos los principales portales de noticias. Para el final de la noche, Ricardo y Treviño serían los hombres más odiados de la ciudad. Observé mientras se los llevaban esposados, sus cabezas agachadas, su arrogancia completamente destruida. Observé el imperio que habían construido sobre mentiras y crueldad desmoronarse en cuestión de minutos. Y sentí, por primera vez en 24 años, que la justicia se había hecho. Los días que siguieron al arresto de Ricardo y Treviño fueron un torbellino. La historia dominó todos los noticieros. Cada canal de televisión, cada periódico, cada sitio de noticias hablaba sobre el escándalo. «Restaurante de lujo esconde esquema de lavado de dinero» era el titular más común. Fotos de Ricardo siendo llevado esposado se viralizaron en las redes sociales. El reportaje de Fernanda fue republicado decenas de veces, citado en programas de televisión, compartido millones de veces. Se había convertido en una de las periodistas más solicitadas del momento, dando entrevistas sobre investigación y corrupción corporativa. Y siempre mencionaba a Mariana como ejemplo de valentía al denunciar. Mariana fue convocada a declarar 3 veces en esa primera semana. Cada vez comparecía con la cabeza en alto, respondiendo todas las preguntas con claridad y honestidad. Los abogados de Ricardo intentaron intimidarla. Insinuaron que ella estaba involucrada en los crímenes, pero el licenciado Álvaro siempre estuvo presente, protegiéndola. En la tercera audiencia, el juez determinó que Mariana recibía inmunidad total a cambio de su cooperación. Fue oficialmente reconocida como víctima, no como cómplice. Cuando salimos del tribunal ese día, Mariana lloró de alivio. «Se acabó», dijo entre sollozos. «Realmente se acabó». «Sí, mi hija, se acabó». Pero no estaba completamente acabado. Aún había cuestiones prácticas que resolver. El Esplendor Dorado fue clausurado permanentemente, sus activos incautados para pagar deudas con proveedores y empleados. El Estrella del Norte nunca abrió oficialmente. El espacio fue asegurado por la justicia. Mariana tuvo que lidiar con el divorcio, un proceso que el licenciado Álvaro dijo que sería simple dadas las circunstancias. Ricardo, desde la prisión, ni siquiera lo impugnó. Había perdido todo y no tenía energía para más batallas legales. Treviño, por otro lado, contrató a los mejores abogados que el dinero podía comprar. Luchó contra cada acusación, intentó usar su influencia política,
Amenazó con demandar a todos los involucrados. Pero la evidencia era demasiada. Los documentos, los testimonios, los registros bancarios, todo apuntaba a un patrón claro de actividad criminal. 2 meses después de los arrestos, ambos fueron acusados formalmente. Ricardo enfrentaba de 8 a 12 años de prisión. Treviño, con más acusaciones, incluyendo soborno de funcionarios públicos, enfrentaba hasta 15 años. Fue durante ese periodo que algo inesperado sucedió. Comencé a recibir llamadas de personas con las que no hablaba desde hacía décadas. Antiguos colegas, profesionales del área financiera, incluso algunos ejecutivos de empresas que me habían descartado años atrás. Todos querían lo mismo: mis consejos, mi experiencia, mi mente estratégica. Aparentemente, la noticia de que yo había sido la arquitecta detrás de la caída de Ricardo, y Treviño se había esparcido en los círculos correctos. Y de repente yo era interesante de nuevo. Sofía Andrade, dijo un CEO de una empresa de tecnología cuando llamó. Oí que está disponible para consultoría. Estoy enfrentando algunos problemas con un competidor desleal y necesito a alguien que piense fuera de la caja. Consultoría, repetí la palabra, probando cómo sonaba. No sé si estoy preparada para volver oficialmente. Piénselo, puedo ofrecerle un contrato bastante lucrativo y absoluta discreción. Colgué pensativa. Mariana, que estaba en la cocina preparando té, me miró curiosa. ¿Otra oferta? La 5ª esta semana. Parece que destruir a 2 criminales fue mi mejor tarjeta de presentación. Mariana rió, pero luego se puso seria. Mamá, deberías considerarlo. Claramente aún tienes el talento, la pasión. ¿Por qué no volver? Porque tengo 62 años y debería estar jubilada, relajándome, viajando. O podrías estar haciendo lo que amas, usando tus dones. Se sentó a mi lado. Mamá, me salvaste. No solo físicamente, sino que me mostraste que es posible volver a empezar, que nunca es tarde para luchar por una misma. Ahora creo que es hora de que apliques esa lección en tu propia vida. Sus palabras se quedaron conmigo. Esa noche llamé a Mauricio. Sobre esa oferta que hiciste, dije. Sobre una sociedad, ¿sigue en pie? Siempre lo estará. ¿Te decidiste? Me decidí, pero no quiero una sociedad tradicional. Quiero crear algo nuevo. Una consultoría especializada en identificar y exponer prácticas corporativas abusivas. Quiero ayudar a otras personas como Mariana, empresas pequeñas siendo aplastadas por gigantes sin escrúpulos. Mauricio se quedó en silencio por un momento. Eso es brillante. Y yo puedo proporcionar los recursos iniciales, los contactos. Sofía, esto puede ser enorme. No quiero que sea enorme. Quiero que sea efectivo. Mejor aún, vamos a programar una reunión. Tenemos mucho que discutir. En los meses siguientes, montamos la consultoría. Mauricio proporcionó capital inicial y espacio de oficina. Esteban aceptó ser nuestro consultor legal. Fernanda se convirtió en nuestra socia de medios, lista para exponer casos cuando fuera necesario. Y Mariana, mi Mariana, decidió unirse a nosotros después de terminar un curso rápido de administración. Quiero ayudar, dijo. Quiero que mi experiencia signifique algo. Llamamos a la empresa Fénix Estratégica. El simbolismo era obvio: ayudar a personas y empresas a renacer de sus cenizas. Nuestro primer caso fue una mujer llamada Julia, dueña de una pequeña panadería que estaba siendo forzada a la quiebra por una cadena grande que usaba prácticas predatorias. Investigamos, documentamos, construimos un caso. En 6 semanas, la cadena estaba enfrentando demandas y Julia tenía su negocio de vuelta. El segundo caso fue un grupo de empleados de una fábrica que no recibían salarios desde hacía meses, mientras el dueño compraba coches de lujo. Encontramos sus cuentas offshore, rastreamos el dinero desviado. En 2 meses, él estaba en prisión y los empleados recibieron todo lo que se les debía. Con cada caso, nuestra reputación crecía. Empezamos a recibir más solicitudes de ayuda de las que podíamos atender.
Contratamos a más gente, expandimos las operaciones. Y siempre, siempre mantuvimos nuestro principio: proteger a los vulnerables, exponer a los abusadores. Ricardo fue juzgado primero. Sentado en el tribunal, parecía una sombra del hombre arrogante que había sido. Había adelgazado, su cabello estaba canoso. Cuando miró a Mariana, que estaba en la platea, no había rabia en sus ojos, solo derrota. Fue condenado a 10 años de prisión. Valeria, que había sido su compañera durante el ascenso, no apareció en el juicio. Había huido a otro estado, intentando reconstruir su vida lejos del escándalo. El juicio de Treviño fue más largo, más complejo. Sus abogados intentaron todas las maniobras legales posibles, pero al final la evidencia era innegable. Fue condenado a 14 años. Cuando la sentencia fue leída, me buscó en la platea. Nuestras miradas se encontraron por primera vez en 24 años. Vi reconocimiento en sus ojos, luego comprensión, y finalmente algo que podría ser respeto. Él lo sabía. Sabía que yo había orquestado todo, que la mujer que él había despedido y difamado años atrás había regresado y destruido su imperio, y no había nada que él pudiera hacer al respecto. Después del juicio, di una entrevista a Fernanda. Fue mi primera aparición pública hablando sobre todo el caso. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó ella. ¿Por qué arriesgar tanto, revolver tu vida entera? Porque vi a mi hija siendo destruida por un hombre cruel, respondí. Y me di cuenta de que si no hacía nada, estaría traicionando todo lo que alguna vez significó para mí. Pasé 24 años siendo invisible, siendo pequeña. Pero cuando vi a Mariana en ese rincón comiendo sobras, algo dentro de mí despertó, y decidí que nunca más sería invisible. La entrevista fue vista por millones. Recibí cientos de mensajes de mujeres que habían pasado por situaciones similares, que se inspiraron en nuestra historia para denunciar a sus propios abusadores. Uno de esos mensajes era de una mujer llamada Beatriz. Había trabajado para Treviño 10 años atrás. Había sido acosada sexualmente y despedida cuando rechazó sus avances. Nunca había denunciado por miedo. Pero después de ver lo que tú y Mariana hicieron, escribió, encontré valor. Voy a demandar. Voy a hacer que mi voz sea escuchada. Y lo hizo. Y no fue la única. En los meses siguientes, una avalancha de denuncias contra Treviño surgió. Mujeres que él había acosado, empleados que él había explotado, socios de negocios que él había engañado. Cada historia añadía años a su sentencia. Un año después de su arresto inicial, Treviño estaba enfrentando acusaciones adicionales que podrían mantenerlo preso por otros 20 años. Su imperio corporativo se había desmoronado por completo. Sus empresas fueron vendidas, sus activos incautados. El hombre que alguna vez fue uno de los más poderosos de la ciudad ahora era solo el número de un recluso. 2 años han pasado desde esa noche fatídica cuando entré en la cocina del Esplendor Dorado y vi a mi hija comiendo sobras. 2 años desde que hice esa llamada a Mauricio y puse en movimiento los eventos que cambiarían nuestras vidas para siempre. Mariana estaba irreconocible, de la mejor manera posible. Se había graduado en administración con honores. Estaba trabajando conmigo en Fénix Estratégica y se había convertido en una defensora vocal de víctimas de abuso en el ambiente de trabajo. Daba conferencias en universidades, escribía artículos, aparecía en programas de televisión discutiendo derechos laborales. El divorcio había sido finalizado hace mucho tiempo. Mariana recuperó todos sus ahorros, más indemnización por daños morales. Usó el dinero para comprar un pequeño apartamento e invertir en su educación. Y estaba feliz, verdaderamente feliz. Yo lo veía en su sonrisa, en el brillo de sus ojos, en la forma en que caminaba con la cabeza en alto. Había renacido de las cenizas, exactamente como el Fénix que daba nombre a nuestra empresa. La Fénix Estratégica estaba prosperando. Teníamos un equipo de 15 personas ahora, incluyendo investigadores, abogados, especialistas en comunicación.
Habíamos resuelto más de 100 casos, ayudado a cientos de personas, expuesto decenas de esquemas fraudulentos. Mauricio tenía razón. Yo había encontrado mi propósito de nuevo. Cada mañana me despertaba animada para ir a trabajar, para usar mi mente de formas que no había usado en décadas. A los 64 años, yo estaba en la mejor fase de mi carrera. Pero no todo era trabajo. Mariana me convenció de tomar vacaciones, de viajar, de disfrutar la vida. Fuimos juntas a Europa, visitamos museos, comimos en restaurantes increíbles, aunque siempre con un ojo crítico para las condiciones de trabajo de los empleados. «Mamá», me dijo Mariana una noche mientras cenábamos en París, localidad de Mantida por ser internacional, «salvaste mi vida. Sé que lo digo mucho, pero necesito que entiendas cuánto es verdad. Si no hubieras aparecido ese día...». «No pienses en eso», la interrumpí. «Lo importante es dónde estás ahora». «Lo sé. Pero a veces todavía tengo pesadillas. Todavía me veo en ese rincón, con hambre, humillada, pensando que no había salida. Pero encontraste la salida. La encontramos juntas». Ella sonrió. «Sí, la encontramos, y ahora estamos ayudando a otras personas a encontrar las suyas». De vuelta en México, Substitución de Brasil, adaptando a localidade, recibimos un caso que nos tocó particularmente profundo. Una joven llamada Sofía, substitución de Julia, para evitar a repetición de nome de personaje anterior, había sido contratada como becaria en una gran empresa de marketing. Su jefe la acosaba constantemente, hacía comentarios inapropiados, la tocaba sin consentimiento. Cuando ella se quejó a Recursos Humanos, fue despedida bajo alegaciones falsas de bajo desempeño. Sofía estaba devastada, traumatizada, con miedo de nunca conseguir trabajo de nuevo. Cuando vino a nuestra oficina, vi mucho de Mariana en ella. La vergüenza, el miedo, la sensación de impotencia. «Vamos a resolver esto», le dijo Mariana con convicción. «Vamos a hacer que tu jefe pague por cada segundo de sufrimiento que te causó». Y lo hicimos. Investigamos, documentamos patrones de comportamiento. Descubrimos que Sofía no era la primera. Había otras 5 mujeres antes que ella que habían sufrido acoso del mismo jefe. Todas habían sido silenciadas con acuerdos de confidencialidad e indemnizaciones pequeñas. Convencimos a todas a romper los acuerdos y testificar juntas. Esteban argumentó que los acuerdos de confidencialidad no se aplican a casos de crimen, que el acoso sexual es un crimen que necesita ser expuesto. El caso fue a juicio. El jefe, confiado en su posición de poder, no creía que sería condenado. Subestimó la fuerza de 6 mujeres testificando juntas. Subestimó el impacto de la cobertura mediática que Fernanda orquestó. Subestimó la determinación de nuestro equipo. Fue condenado, despedido y vetado de trabajar en posiciones de liderazgo. La empresa pagó una indemnización sustancial para todas las 6 mujeres, y Sofía, así como Mariana, encontró su fuerza de nuevo. «Gracias», dijo en el último día del juicio, abrazando a Mariana y a mí. «Ustedes me devolvieron mi voz». «Siempre tuviste tu voz», respondió Mariana. «Solo te ayudamos a usarla». Fueron casos como este los que me recordaban por qué habíamos hecho todo aquello, por qué la lucha había valido la pena. Una tarde recibí una llamada inesperada. Era el director de la prisión donde Ricardo estaba cumpliendo su condena. «Señora Andrade, Ricardo Cortés está pidiendo hablar con su hija. Dice que quiere pedir disculpas». Pasé la información a Mariana. Se quedó en silencio por un largo tiempo. «¿Quieres ir?», pregunté. «No sé. Parte de mí quiere escuchar lo que tiene que decir. Otra parte no quiere nunca más verlo en la vida». «No hay respuesta correcta. Es tu decisión». Pensó durante 3 días. Finalmente, decidió ir. Y me pidió que la acompañara. La prisión era un lugar frío y depresivo, exactamente como lo imaginarías. Ricardo fue traído a la sala de visitas en un uniforme naranja descolorido. Había envejecido años desde la última vez que lo vimos. Su cabello estaba completamente canoso, su rostro estaba delgado y marcado. Cuando vio a Mariana,
Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mariana, comenzó, su voz ronca. Yo no sé ni por dónde empezar. Entonces no empieces, dijo Mariana fríamente. Pediste verme. Estoy aquí, habla. Ricardo respiró hondo. Quiero pedir disculpas por lo que hice contigo, por la forma en que te traté. Fue imperdonable. Estaba tan enfocado en construir algo grandioso que olvidé que estaba destruyendo a la persona que debería amar y proteger. No me amaste ni por un segundo, respondió Mariana. Yo era una herramienta, un medio para un fin, y cuando no fui más útil, me desechaste como basura. Lo sé, y voy a pasar el resto de mi vida con eso en la conciencia. Me quedo despierto todas las noches pensando en lo que hice, en cómo te humillé. Si pudiera volver atrás. Pero no puedes, la interrumpí. Lo hecho está. Destruiste años de la vida de Mariana. Causaste trauma que ella llevará para siempre. Y estás pidiendo disculpas ahora porque tienes tiempo para reflexionar en la prisión, porque finalmente enfrentaste consecuencias. Pero ¿dónde estaba ese arrepentimiento cuando la hacías comer sobras? ¿Cuando te reías de su humillación? Ricardo bajó la cabeza. No estaba. Yo era un monstruo. Lo sé ahora. Mariana se quedó en silencio, estudiando al hombre que alguna vez fue su esposo. ¿Quieres saber algo, Ricardo? Te perdono. Tanto Ricardo como yo la miramos sorprendidos. No porque lo merezcas, continuó, sino porque yo lo merezco. Merezco soltar esa rabia, ese odio. Cargarlo solo me lastima, así que te perdono. Pero eso no significa que lo olvide. No significa que lo que hiciste fue aceptable. Significa solo que ya no voy a dejarte tener poder sobre mi paz. Se levantó. Adiós, Ricardo. Espero que uses estos años de prisión para convertirte en una persona mejor. Pero yo no estaré cerca para verlo. Salimos de la prisión. En el coche, Mariana respiraba profundamente, procesando. ¿Cómo estás?, pregunté. Libre, respondió. Por primera vez, completamente libre. Meses después, recibimos noticias de Treviño también. Había sufrido un ataque al corazón en la prisión. No fue fatal, pero lo dejó debilitado. Su sentencia fue revisada por cuestiones médicas. Sería transferido a prisión domiciliaria por los últimos años de su condena. Parte de mí sintió satisfacción con eso. Había perdido todo: su libertad, su salud, su imperio, su reputación. La otra parte solo sintió vacío. La venganza, descubrí, no es tan dulce como imaginamos. Lo que realmente importaba era lo que construimos encima de las ruinas de lo que ellos intentaron destruir. Mariana tenía una vida nueva, una carrera significativa, una voz que ayudaba a otros. Yo había redescubierto mi propósito, probado que nunca es tarde para volver a empezar. Y juntas estábamos haciendo la diferencia, una persona a la vez. Hoy, 3 años después de aquel día en el restaurante, estoy sentada en mi oficina mirando la ciudad de Monterrey, localidad mantenida, por la ventana. La Fénix Estratégica está en el 10º piso de un edificio moderno, muy diferente de mi pequeña casa donde todo comenzó. Las paredes de la oficina están llenas de cartas de agradecimiento de clientes que ayudamos. Fotos del equipo, premios que ganamos por nuestro trabajo de justicia social corporativa. Es un largo camino desde esa jubilada invisible que yo era. Mariana entra en mi oficina, cargando un maletín. A los 35 años, ella es ahora nuestra directora de operaciones. Usa trajes elegantes, su cabello está siempre impecable y camina con una confianza que es inspiradora. Mamá, necesitamos discutir el caso Ferreira. La situación es más compleja de lo que pensábamos. Pasamos la hora siguiente revisando detalles, planeando estrategias. Es nuestro caso más grande hasta ahora. Una cadena de restaurantes explotando a trabajadores migrantes, pagando por debajo del salario mínimo, sin registro adecuado. Esto me recuerda, dice Mariana pensativamente. ¿Dónde empezamos? Sí,
Pero ahora tenemos los recursos, la experiencia, el equipo para hacer algo real al respecto. Mi celular suena. Es un número desconocido. Contesto. ¿Hola? ¿Sofía Andrade? Una voz femenina joven. Mi nombre es Carla. No sé si pueda ayudarme, pero vi su entrevista en la televisión, la historia sobre su hija, y estoy pasando por lo mismo. Mi corazón se encoge. Cuéntame, Carla. Ella cuenta sobre su jefe abusivo, sobre las condiciones de trabajo degradantes, sobre cómo está perdiéndose a sí misma día tras día. Es una historia familiar, dolorosamente familiar. Carla, digo cuando termina, no estás sola. Vamos a ayudarte. ¿Puedes venir a nuestra oficina mañana? ¿En serio? ¿Realmente va a ayudarme? Absolutamente. Para eso existimos. Cuando cuelgo, Mariana me está mirando con una sonrisa. ¿Una más? Una más. Siempre hay una más. Y siempre la habrá, responde Mariana. Mientras haya personas siendo explotadas, abusadas, habrá trabajo para nosotras. Tiene razón, por supuesto. El trabajo nunca termina. Pero eso no me desanima. Al contrario, me energiza. Cada nueva persona que ayudamos es una victoria, una prueba de que lo que hacemos importa. Esa noche, ceno con Mariana y Mauricio en uno de los restaurantes más bonitos de la ciudad. Es un lugar que investigamos silenciosamente antes de visitarlo. Trato justo de los empleados, salarios adecuados, condiciones de trabajo dignas. No apoyamos negocios que no respeten esas cosas. Un brindis, levanta su copa Mauricio, a la Fénix Estratégica. 3 años de operación, más de 200 casos resueltos, cientos de vidas cambiadas. Y a muchos más años, añade Mariana, y a las segundas oportunidades, concluyo, para todos nosotros. Brindamos. El vino es excelente, la comida es deliciosa, la compañía es perfecta. Miro a Mariana, tan hermosa, tan fuerte, tan lejos de esa criatura quebrada que rescaté hace 3 años. Miro a Mauricio, el hombre que me dio una segunda oportunidad cuando más lo necesité. Y pienso en mí misma. Sofía Andrade, 64 años, que pasó décadas en la sombra pero emergió más fuerte que nunca, que probó que nunca es tarde para luchar, para volver a empezar, para hacer la diferencia. Mi teléfono vibra. Otro mensaje de alguien pidiendo ayuda. Otro caso potencial. Más trabajo. Y sonrío, porque esto es exactamente donde quiero estar. Después de la cena, Mariana y yo caminamos por la ciudad. Es una noche fresca, las estrellas son visibles a pesar de las luces de la ciudad. «Mamá», dice Mariana de repente, «¿te arrepientes de algo? ¿De todo lo que pasó, todas las elecciones que hiciste?» Pienso cuidadosamente antes de responder. Me arrepiento de haber perdido tantos años siendo invisible, pero no me arrepiento de haber tomado la culpa por Mauricio, porque eso eventualmente nos llevó hasta aquí. No me arrepiento de haber hecho pagar a Ricardo y Treviño, porque lo merecían y porque te salvó a ti. Y definitivamente no me arrepiento de haber creado la Fénix, porque me devolvió mi vida. Yo tampoco me arrepiento de nada, dice Mariana, ni siquiera del tiempo con Ricardo, porque esa experiencia, por más horrible que haya sido, me enseñó sobre la fuerza. Me enseñó que puedo sobrevivir a cualquier cosa, y me dio un propósito: ayudar a otros a sobrevivir también. Abrazo a mi hija mientras caminamos. Somos sobrevivientes, luchadoras, fénix que renacieron de las cenizas. Y apenas estamos empezando. A la semana siguiente, Carla viene a nuestra oficina. Está asustada, frágil, pero hay determinación en sus ojos. Mariana se sienta con ella, toma su mano, cuenta su propia historia. «Vas a superar esto», dice Mariana. «Yo lo superé, y voy a estar contigo en cada paso del camino». Comienzo a trabajar en el caso de Carla, montando la estrategia, juntando evidencias. Es familiar ahora, este proceso. Pero cada caso es único. Cada persona tiene su propia historia de sufrimiento y coraje. Meses pasan. El caso de Carla va a juicio.
Su jefe es condenado. Ella recibe indemnización. Comienza a reconstruir su vida. Una victoria más. Y luego viene el siguiente caso. Y el siguiente. La rueda sigue girando. Hoy, sentada en mi oficina, miro la placa en la pared. Fénix estratégica, donde las cenizas se transforman en fuego. Es nuestra promesa, nuestro compromiso. Mi teléfono suena. Otra persona necesitando ayuda. Contesto con una sonrisa. Hola, Fénix estratégica, ¿cómo puedo ayudarle? Y así continúa. Día tras día, caso tras caso, vida tras vida. Ayudamos a personas a encontrar sus voces, a luchar por justicia, a renacer. Porque todos merecen una segunda oportunidad. Todos merecen dignidad. Y todos merecen luchar contra los que intentan destruirlos. Aprendí eso de la forma más dura. Pero ahora uso esa lección para ayudar a otros. Y no hay nada más gratificante. Mariana entra en mi oficina más tarde ese día. Carla acaba de llamar. Consiguió un nuevo empleo en una buena empresa. Está animada, feliz. Otra historia de éxito. Otra más, concuerda Mariana. Mamá, ¿alguna vez pensaste en escribir un libro? Nuestra historia, los casos que resolvimos, podría ayudar a más gente. Tal vez, considero, cuando tengamos tiempo. Nunca tienes tiempo, ríe Mariana, pero es por una buena causa. Tiene razón. Mi calendario está siempre lleno. Siempre hay más trabajo que hacer. Pero yo no cambiaría nada. Esta es mi vida ahora, mi propósito. Por la noche, sola en casa, miro una foto antigua de Mariana cuando era niña. Tan inocente, tan llena de sueños. Pasó por tanto, sufrió tanto, pero sobrevivió. Más que eso, prosperó. Y yo también. Contra todas las probabilidades, ambas encontramos nuestro camino de vuelta a la luz. Recibo un correo electrónico de Sofía, la joven que ayudamos con el caso de acoso. Está en la universidad ahora, estudiando Derecho. Quiere ser abogada laboralista, ayudar a otros como fue ayudada. Otra Fénix renaciendo. Es por eso que hacemos lo que hacemos. No solo por la justicia inmediata, sino por el efecto dominó. Cada persona que ayudamos puede ayudar a otras. Cada voz que liberamos puede liberar más voces. Antes de dormir, hago algo que no hacía en mucho tiempo. Abro ese archivo antiguo, los documentos de mi caso de 24 años atrás. Cuando tomé la culpa por Mauricio, cuando lo perdí todo. Durante años, mirar esos papeles me traía dolor. Me recordaban lo que perdí, lo que pudo haber sido. Pero ahora veo algo diferente. Veo el inicio de una jornada. Veo el primer paso en un camino que eventualmente me llevaría hasta aquí. Si yo no hubiera tomado esa elección, Mauricio no se habría convertido en quien es. No podría haberme ayudado cuando Mariana lo necesitó. No habríamos creado la Fénix estratégica. Cientos de personas no habrían recibido ayuda. Todo está conectado. Cada elección, cada sacrificio, cada momento de dolor llevó a algo mayor. Cierro el archivo y lo guardo. Ya no lo necesito. Esas memorias ya no me definen. Lo que me define ahora es lo que construí sobre esas ruinas. Apago la luz y duermo en paz, sabiendo que mañana habrá más trabajo, más casos, más personas necesitando ayuda. Y yo estaré lista, porque yo soy Sofía Andrade. Tengo 64 años y apenas estoy empezando. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic a suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Ah, y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.